Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para seguir hablando con respecto al contenido de mi libro, Al que llama se le abrirá. Una guía práctica para hacer oraciones que reciban respuesta de nuestro Dios y Padre Celestial. Hemos estado estudiando ese segundo capítulo de mi libro que se titula La oración y el modelo más importante, el Padre Nuestro. Y hoy vamos a hablar específicamente con respecto a esa parte de la oración del Padre Nuestro que es: hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Y lo primero que tenemos que saber cuando estudiamos esta parte de la oración del Padre Nuestro, como Jesús quería que nosotros orásemos, eh, es que Dios tiene una voluntad. ¿Y qué significa que Dios tenga una voluntad? Cuando se nos explica esto en la palabra de Dios, lo que se nos quiere decir es que Dios tiene un deseo que tiene un propósito esencial. Hay un versículo en la Biblia que me gustaría que lo leyésemos que nos habla cómo Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios tiene características. Y esas características es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a leer entonces Romanos 12, el versículo 2. El versículo completo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo me puse a investigar un poco con respecto a esto, qué significa que se diga que la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios, ese anhelo que tiene una meta, un propósito, una finalidad en nuestras vidas, sea bueno, sea agradable y sea perfecto. Y estudiando desde el griego, que fue el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, encontré que esa palabra bueno significa bueno en carácter, noble, beneficioso, correcto en su esencia. Pero no solamente es correcto, moralmente correcto, sino que es una bondad que produce un beneficio real. Es decir, que el deseo de Dios, el deseo de lo que Dios nos quiere dar, es para nuestro bien, produce un beneficio en nuestras vidas. Luego, el hecho de que se diga que es agradable, no solamente significa agradable, sino también aceptable. Y aceptable es como que tiene una calidad o cualidad maravillosa, magnífica. Y esto significa que es conforme a la naturaleza de Dios y que de cierta manera ha sido aprobado por Dios, porque esta palabra también significa algo que ha sido aprobado tras un examen. Es decir, la calidad de eso, de esa voluntad, de ese deseo de Dios, ha sido probada, testeada por Dios y ha sido la resolución que Dios le ha dado es que es maravillosa, o sea que su calidad es inigualable. Yo estaba pensando en esto, yo trabajo en una empresa que fabrica instrumentos médicos. Y en esta empresa hay muchos instrumentos que se dedican simplemente a averiguar cuál es la calidad de líquidos o, por ejemplo, cuando nosotros realizan exámenes en los hospitales o en los laboratorios, cuál es la calidad de la sangre o qué está pasando allí, ¿no? Y estos instrumentos, pues a través de sus mecanismos, te pueden decir si la calidad es buena o si no es buena. El examen está desaprobado. Entonces, con Dios es lo mismo. O sea, con Dios puede saber si una cosa es de excelentísima calidad, es maravilloso, algo realmente muy, muy bueno, o no lo es. Entonces, es increíble y es bello y es maravilloso saber que lo que Dios nos quiere dar es algo que en su calidad es lo mejor. Y esto, pues, para tenerlo en consideración de que es una cosa muy importante, pues, cuando pedimos por la voluntad de Dios. Luego también nos dice que es perfecta. Y perfecto significa completo, maduro, llevado a su pleno desarrollo, que ha alcanzado su finalidad. Es decir, es el propósito, pero el propósito cuando ya está terminado. Y esto me encanta porque ahí vemos que muchas veces cuando nosotros oramos por algo y le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y nosotros a veces queremos que las cosas sean ya, pero a lo mejor si Dios te responde esa oración ahora mismo, es algo que no está completo, ¿verdad? Porque se dice, no, el propósito está completo. Es decir, como que si fuera a ocurrir en el momento perfecto en el que tiene que ocurrir para que se cumpla de forma completa, a cabalidad, lo que Dios quiere. Y bueno, esa era una reflexión que hacía con respecto a todas estas características que tiene la voluntad de Dios. Entonces, estudiando esto, nos damos cuenta de que cómo no vamos a pedir por la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Y es tan importante tener esa
humildad de reconocer de que lo que nosotros pedimos, nosotros que somos seres finitos, somos personas que nos equivocamos, que tenemos la mirada puesta en el ombligo, en nosotros mismos, que somos tan individualistas. Muchas veces las cosas que pedimos pueden llegar a ser egoístas. Que ahora en un momento vamos a ver algo que explica mi libro con respecto a esto, pero ¿qué preferimos? Pedir por algo que nosotros no sabemos cuál es la calidad de eso. Nosotros no hemos testeado que eso sea lo más excelente que existe, lo de mejor calidad. Nosotros no sabemos si eso nos va a traer un beneficio. Nosotros no sabemos si está completo, porque Dios no nos va a dar algo a medias. Él cuando da algo es algo que está en su propósito más grande, en su propósito completo. Entonces, eso nosotros no lo podemos saber. Por eso es que es importante pedirle al Señor que se haga su voluntad, porque su voluntad nos va a beneficiar, su voluntad va a ser algo de excelente, la mejor calidad que ha sido probado y ha sido el resultado más excelente y algo que va a ser completo en nuestras vidas, que va a cumplir plenamente un propósito. Entonces esa es la importancia de pedir por la voluntad de Dios. Hay un versículo que está en Romanos 8, esto yo lo explico en mi libro, a partir del versículo Romanos 8, a partir del versículo, me parece que era del 26, dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, esa primera parte de lo que acabamos de leer, vemos que nos dice que nosotros no sabemos cómo pedir. En la Reina Valera dice, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Y que el Espíritu de Dios nos ayuda cuando nosotros oramos para interceder según la voluntad de Dios. Esto, bueno, es una ayuda que tenemos del cielo para que cuando estemos orando, pues el Espíritu Santo de alguna forma interprete nuestra oración según la voluntad de Dios. Pero también nos muestran aquí algo muy importante, que es que nosotros no sabemos pedir. Yo hago la comparación aquí de que muchas veces el Señor no responde las oraciones como nosotros las pedimos, exactamente como nosotros las pedimos, porque nosotros, así como dice que no sabemos pedir, a veces cuando pedimos con fines egoístas, pedimos cosas que no nos convienen, pedimos cosas que a la larga nos van a hacer daño, pedimos cosas que nos van a alejar de Dios, alejar de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para todos los que somos hijos de Dios, porque Dios siempre tiene con nuestra vida propósitos que van más allá, que no se tratan solamente de beneficiarnos a nosotros, sino a muchos. Entonces, esto es muy importante porque cuando oramos por la voluntad de Dios, el Señor va a saber darnos aquello que realmente nos conviene. Por ejemplo, hay muchas personas que a veces oran por prosperidad. Señor, dame un trabajo donde yo gane muchísimo, muchísimo dinero, o dame la casa aquella que grande y en aquel lugar que es, no sé, bueno, un lugar lujoso, o dame el coche de mis sueños, o que me gane la lotería. Y vemos que muchas veces Dios a estas preguntas no responde, o no responde que sí o no responde de inmediato. Y lo que no nos damos cuenta es que a veces nosotros cuando estamos pidiendo este tipo de cosas, lo que nos pueden llevar incluso es a la destrucción, porque nos pueden llevar a no solamente malgastar el dinero, sino a tomar decisiones que no nos van a convenir, que nos van a llevar a la destrucción más que a seguir siendo edificados o convertirnos en las mejores personas. Y de hecho está comprobado científicamente que los seres humanos, y aquí en España hay estadísticas, que las personas que se ganan la lotería, por ejemplo, siempre terminan en un estado peor del que estaban al principio. O sea, se gastan el dinero muy rápido y luego terminan más pobres de lo que estaban antes. Y Dios sabe Dios que nos conoce sabe qué es lo que nos puede dar y qué es lo que nos puede dar y en qué tiempo puede dárnoslo para que nosotros no lo vayamos a malgastar, no vayamos a tomar malas decisiones y no vayamos a destruirnos nosotros a nosotros mismos haciendo cosas que no nos convienen. Por eso es importante que oremos por la voluntad de Dios y que Dios haga lo que Él soberanamente decida que es bueno para nosotros y que nos va a traer verdaderos beneficios con los propósitos para los que
el Señor nos creó. Ahora también otra cosa que es muy importante es que, como lo leímos también en estos versículos de Romanos 8, es que Dios dispone de todas las cosas que nos pasan a nosotros para un bien mayor. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque a veces nosotros pedimos al Señor que no nos pase algo que a lo mejor nosotros sabemos que nos va a doler o algo que va a ser difícil. Y lo que no sabemos es que detrás de esa situación que el Señor está permitiendo, viene algo también que va a ser incluso beneficioso para nosotros o que nos va a traer un bien, porque así como leímos, todas las cosas son para el bien de aquellos que aman al Señor. Hay un ejemplo, y creo que el ejemplo más grande que existe de la voluntad de Dios es el ejemplo de Jesucristo, que cuando estaba en Getsemaní oró y le pidió a Dios que lo librara de la cruz. Vamos a leer en Lucas 22:4. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesucristo no hubiera orado que el Señor hiciera su voluntad, que era que sí pasara por la cruz, hoy en día nosotros no tendríamos la palabra de Dios, porque fue Jesús el que envió la gran comisión a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, no tendríamos al Espíritu Santo morando en nosotros, porque después de la venida de Jesucristo, los que creemos en Dios, pues tenemos a su Espíritu Santo, no hubiera vencido el pecado, no hubiera vencido la muerte y resucitado, y después algo que nosotros también lo vamos a vivir porque Él es el primogénito de los muertos, nosotros vamos a vivir esto mismo también en algún momento más adelante, y luego también no hubiera vencido al enemigo. Es decir, Jesús, gracias a que pasó por la cruz, algo que es, bueno, dicen que es el instrumento de tortura y de muerte más horrible que existe. Si Él no hubiera pasado por esto, nosotros hoy no seríamos hijos de Dios, llenos de tantos beneficios, llenos de tantas bendiciones, y no solamente terrenales, sino eternas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta la importancia de orar. Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque a veces nosotros no sabemos que aunque estemos pasando por una situación difícil, aunque vayamos a pasar por algo que sea complicado en nuestras vidas, eso va a traer un beneficio enorme, va a traer ese propósito completo del que hablábamos al principio, ¿verdad? De excelente calidad, no solamente para nosotros, sino para muchos, y eso es algo que tenemos siempre que tomarlo en cuenta. Ahora bien, una pregunta que nos podemos hacer muchos con respecto a la voluntad de Dios es cómo saber si yo estoy, ah, o cómo saber cuál es la voluntad de Dios para orar por esto. Porque muchas veces nosotros, bueno, Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero hágase tu voluntad. Pero bueno, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? Y como que no sabemos muy bien. Pero Dios, que todo lo puede ayudarnos a saber cuál es su voluntad. Él nos las puede dar a conocer, nos puede guiar para que nosotros sepamos orar, ponernos de acuerdo con Él para que se cumplan esos anhelos del corazón de Dios en nuestra vida. Y la manera más importante en la que Dios nos revela su voluntad es a través de su palabra. A través de su palabra, Dios nos muestra cuál es el camino que debemos seguir, nos muestra, nos guía, nos muestra qué debemos hacer en cada situación de nuestras vidas, y creo que una de las mejores maneras de comprobarlo es a través de lo que nos dice su misma palabra al respecto. Vamos a leer Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a todos los que en Él buscan refugio. Isaías 34, 16. Consulten el libro del Señor y lean. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y más adelante estos versículos continúan diciendo que cuando construimos nuestra vida en la palabra de Dios, en esa roca que es Jesucristo, pueden venir vientos, pueden venir tormentas y esa casa no va a ser destruida. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios para guiarnos. Luego Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, en la palabra de Dios, para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan
todas las promesas de Dios. Entonces, como vemos, Dios usa su palabra para iluminarnos el camino, para mostrarnos el camino que debemos seguir, por donde debemos andar. Luego también otra forma que Dios usa para guiarnos, así como en los antiguos, como nos muestran las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es a través de sueños y visiones. Esto nos lo explican en el libro de Job, a partir del capítulo 33, en el versículo 14. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esta es otra forma muy peculiar que Dios utiliza para comunicarse con sus hijos a través del Espíritu Santo. Hay muchos más versículos en la Biblia que lo explican, pero es verdad que esta forma, primero hay que estar muy en comunión con Dios, hay que leer mucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a ser el filtro que nos va a mostrar si esos sueños vienen o no vienen de Dios, porque hay tres fuentes posibles de las cuales podemos nosotros recibir sueños, de nosotros mismos, de nuestra carne, del enemigo y de Dios. Así que aquí esto hay que hacerlo con mucho temor y reverencia y orar mucho, estar muy en comunión con Dios e incluso decirle a Dios que nos confirme aquellos sueños con la palabra y que nos los confirme a nosotros mismos otra vez y a otras personas que tengan comunión con Él. Esto es sumamente importante. De hecho, yo les quería dar el testimonio de que esta fue una de las formas que Dios utilizó para revelarme a mí que yo iba a escribir pues libros. Y es algo muy interesante, a mí me pasó esto cuando yo tenía aproximadamente un año de convertida. Y yo estaba como en ese primer amor, ¿no? Leyendo la Biblia todos los días, yo me acostaba con la Biblia encima, o sea, me encantaba leerla, leerla, leerla. Y recuerdo que en esos días yo le preguntaba al Señor muchísimo: Padre, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Para qué tú me creaste? Yo quiero saber qué vine yo a hacer este mundo, qué es lo que tú quieres hacer con mi vida. Y recuerdo que después de hacerle esa pregunta, pues yo me dormí como orando, leyendo la Biblia, y el Señor me dio un sueño donde me mostraba libros, muchos libros, y en la portada de los libros había un cartón de leche, como de los de antes, ¿no? Y decía leche. Y yo veía esos libros, eran muchos, 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 y yo le decía a Dios: ¿y esos libros qué son? En el sueño, ¿no? Y Dios la voz de Dios me respondía: esos son tus libros. Y yo: pero ¿quién los va a leer? Y de repente, como el sueño cambia, ¿no? Y Dios me mostraba como muchos bebés en pañales, como sentados en gradas, y el Señor me decía: pues tus hijos espirituales, y me mostraba como estos niños. Y yo me quedaba como muy impactada, ¿no? Como que no me lo creía. Y en eso, pues, luego me desperté, no sé si el sueño tenía más detalles, eso fue hace ya varios años, y, y fue algo impactante porque este sueño yo nunca se lo comenté a nadie. Y fíjense lo que pasó después, que años después, eso fue en 2016, 2017 aproximadamente, y después cuando estábamos en la pandemia, en ese año de la pandemia, aproximadamente en el mes de agosto, durante ese tiempo, cuando comenzó la pandemia, yo, bueno, por una situación personal muy difícil que me pasó durante esos días, yo caí en depresión y estaba muy triste y no quería ni siquiera salir de mi habitación. Bueno, fue una época súper difícil, súper dura. Para mí me sentía, bueno, lloraba de día y de noche, bueno, una situación de verdad que fue emocionalmente bien impactante para mí. Y yo recuerdo que en esa época yo pedí oración a mis pastores, a líderes de mi iglesia y a líderes de otras iglesias también que yo conozco, y una persona en especial, que esta persona tiene el don de la profecía, que esa es otra de las maneras en las que Dios se comunica con nosotros. Él tiene sus profetas, el Señor, a través de los cuales, igual que nos lo explican en la palabra de Dios, a través de los cuales Dios nos puede dar un mensaje cuando es su voluntad, por supuesto. Y esta persona, que por cierto la vamos a entrevistar en el próximo video, porque ella nos va a hablar sobre cómo Dios la ha guiado a hacer su voluntad en diferentes etapas de su vida, y bueno, nos va a dar un testimonio impactante de uno de esos momentos en su vida. Y ella pues me invita a su casa y me dice: vente para que oremos por esta situación. Ya en ese momento en la pandemia nos estaban dejando salir un poco más, que era como agosto de ese año, y recuerdo que fui a su casa y estuvimos orando. Bueno, fue una oración bien poderosa que de verdad el Señor la usó, yo creo, para responder esa oración. Y
Cuando ella estaba orando por mí, ella me dice, mira, Agni, el Señor me muestra que tú escribes libros. Yo me quedé de piedra porque esto no lo sabía nadie. Yo esto nunca se lo conté a nadie. Creo que ni siquiera lo escribí. O sea, no era, era algo que yo lo tenía en mi mente y que nunca se lo dije a ninguna persona. Y, y ella me dice, es más, así te dice el Señor, escritora, empieza a escribir. Y yo me quedé como impactada y yo, esto no puede ser, esto yo no se lo he dicho a nadie, ¿cómo lo sabe? Es que ni siquiera lo había verbalizado, imagínense. El caso es que a partir de ese momento, bueno, el Señor ahí me dio instrucciones, me dijo que tenía que buscarlo en ayuno, en oración, porque el Señor me iba a revelar qué era lo que Él quería que yo escribiera. Y bueno, pues eso hice seguidamente y miren el resultado de esto. Así que créanlo que es así, si la palabra de Dios lo dice, así como el Señor lo ha hecho pues desde Génesis, Apocalipsis, así lo va a hacer en sus vidas, pero eso sí, con mucha reverencia y siempre pensando que cuando Dios nos da sueños, que cuando Dios nos da visiones y que cuando Dios nos habla a través de una profecía, siempre va a ser completamente bíblico y siempre va a ser algo que el Señor nos los va a confirmar, no solamente a nosotros, sino a través de otras personas y también a través de su palabra. Y bueno, una forma más en la que Dios nos revela su voluntad es a través de el consejo de personas sabias que tienen comunión con Él, y esto también nos lo enseñan las Escrituras. Vamos a leer Proverbios 11:14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 15:22. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Y es Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Y bueno, como yo sé que esto es una gran verdad también y que Dios nos guía a través de esas personas que están en comunión con Él, de esas personas que son sabias, de esas personas que conocen de su palabra, cuando yo tuve, por ejemplo, listo este libro, yo con las autoridades de mi iglesia, mis pastores, todos lo revisamos. Este libro es también un taller de oración. Ellos hicieron el taller, leyeron el libro, pues me dijeron, Ani, sí, esto está bien. Bueno, hicieron sí, alguna corrección, más que nada eh, narrativa o así, pero no encontraron, gracias a Dios, pues ninguna cosa. Pero si lo hubieran encontrado, pues yo los hubiera escuchado y les hubiera hecho caso, ¿no? Pero ellos lo revisaron, porque es importante tener el consejo de personas sabias, de personas que sepan más que nosotros, porque eso nos va a traer, así como acabamos de leer, triunfo en nuestras vidas. Así que el Señor nos ha dejado herramientas para que nosotros sepamos cuál es su voluntad. Y Él siempre, siempre, miren, de alguna manera, Él nos los va a hacer saber. Así que recuerden pedirle al Señor en sus oraciones, Padre, yo pongo todo esto en tus manos, pero que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que se haga tu voluntad, que va a traer beneficios a mi vida, que se haga tu voluntad, que va a traer un propósito completo a mi vida, que se haga tu voluntad, que es santa, que va a ser no solamente beneficiosa para mí, sino para muchos. Entonces, esta es la importancia de pedirle al Señor en el nombre de Jesús que se haga su voluntad, así como lo hizo Jesucristo, porque siempre vamos a ver un beneficio mucho más grande que cuando simplemente pedimos por aquellas cosas que ni siquiera sabemos nosotros como seres finitos que nos van a hacer, si nos van a hacer bien o no. Así que pues espero que esto le sea no solamente de consejos, sino que les ayude a aprender a orar, pues con esa oración que nos enseñó, que nos modeló Jesucristo para aprender a orar, el Padre Nuestro. Y vamos a seguir aprendiendo con respecto a esta oración en los próximos videos. Y no se pierdan, porque en el próximo capítulo, manténganse atentos, vamos a tener una entrevista impactantísima con esta mujer de la cual les acabo de hablar, que nos va a hablar de un testimonio impactante en su vida con respecto a hacer la voluntad de Dios y cómo Dios la bendijo muchísimo a ella y a su familia y en su ministerio. Gracias a esto, gracias a pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Y bueno, pues que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos de mi libro Al que llama, se le abrirá. Recuerda que ahora mismo está siendo reeditado, así que yo les haré saber cuando esté listo para que lo puedan adquirir. Que Dios los bendiga.